Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, gracias por habernos invitado a la cursada de la SA. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene, digamos, esta área es el vínculo fraternal, bioquímicos y médicos que nos hace crecer, digamos, juntos y trabajar mejor. Así que eso es algo de las cosas que más, digamos, disfruto del área, ¿eh? En este caso, terminamos hace algunas semanas el módulo de hemostasia de la SA, que coordinamos junto con la doctora Penchaski, y en ese módulo elegimos casos clínicos para poderles contarles hoy. Primero hicimos una2 trampa porque digamos, el primer caso clínico es un caso clínico doble, son 2 casos clínicos de dos centros distintos, son 2 casos, son 2 presentaciones distintas de déficit adquirido de factor 13 y bueno, para eso vamos a convocar para que los puedan dar a los doctores Flavia Firter de la Academia Nacional de Medicina y a Sebastián Hernández Ariza y a la doctora Catalina Luca del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que, chicos, tienen tiempo, chicos, chicas, chicas, chiques. Buenas tardes. Primero que nada, queríamos dar las gracias al CAT por invitarnos para poder dar estos 2 casos clínicos sobre déficit adquirido de factor 13 y poder charlar de forma muy breve un poquito sobre estas patologías. Yo soy Catalina Luca, Sebastián Hernández y Flavia Fifter, ambos de la Academia Nacional y yo del Hospital Italiano. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. El primer caso clínico es de un paciente de 18 años que en 2022 tiene antecedentes de hematuria, que requirió una arteriografía renal y una cistoscopía sin hallazgos patológicos, pero evolucionó con un hematoma inguinal asociado a un pseudoaneurisma. También eventualmente tuvo múltiples episodios de epistaxis y hematomas espontáneos y finalmente en septiembre del 2023 tiene una internación en contexto de un hematoma por un desgarro espontáneo del músculo psoas-ilíaco izquierdo. En ese momento se pudo constatar un déficit del factor 13 y recibió tratamiento con concentrado de factor 13. Ahondando un poco más en esa internación, se hizo una ecografía abdominal que tiene un hematoma en el músculo psoas-ilíaco izquierdo de 88 por 47 por 66 milímetros y una tomografía con un hematoma del psoas-ilíaco izquierdo de 130 por 58 milímetros. En dicha internación, lo llamativo fue un déficit del factor 13 de 17% y 4 días después se volvió a hacer un dosaje con un valor de 18% con un von Willebrand antigénico factor normales. Cuando lo recibimos en la Academia Nacional de Medicina tenemos un factor 13 funcional de 27%, un factor 13A de 55% y lo llamativo fue una solubilidad a la urea de 45 minutos y una solubilidad a calcio acético de minutos, de 5 minutos, con un antígeno de von Willebrand y un cofactor también normales y un inhibidor lúpico detectable. Además, el paciente refería pérdida de peso de 8 kilogramos durante la internación y tenía un diagnóstico presuntivo de celiaquía con un anticuerpo antitransglutaminasa IgA muy alto de 4.558. Acá vemos la evolución cronológica del factor 13 funcional. Vemos que el paciente partía de un valor de 17%, el inicio del seguimiento con un valor de 27% y vamos a andar un poco más en el tema de cómo influye la dieta libre de gluten eventualmente en los valores, pero llegando a valores normales. Esta es la relación entre el factor 13 antigénico y el funcional y vemos que hay una discordancia y eso muy probablemente, como nosotros lo interpretamos, tenga que ver con un déficit más cualitativo, es decir, que no es un déficit de la producción del mismo. Acá vemos la relación entre el antifactor 13 a 2, digamos, y vemos cómo
tenía valores elevados del anticuerpo antifactor 13 y cómo fue bajando hasta su normalización con la dieta libre de gluten. Acá vemos cómo fue la relación entre el dosaje del anticuerpo antitransglutaminasa 2, vemos el valor inicial del cual partimos y cómo eventualmente con la dieta libre de gluten terminó también una disminución muy significativa. Así que esta discordancia la interpretamos, como ya mencioné anteriormente, como un déficit cualitativo, más que nada adquirido, tras el inicio de la dieta libre de gluten y eventualmente ambos parámetros convergen dentro del rango normal. Acá, más que nada como un detalle añadido, vemos que la presencia del inhibidor lúpico, no como una relación entre los mismos, sino como un hallazgo adicional en contexto de lo que es enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Vemos que eventualmente terminó negativizando también el inhibidor lúpico. Así que este inhibidor lúpico lo interpretamos probablemente como algo transitorio en contexto de algo reactivo inflamatorio y coincide temporalmente con la recuperación también del factor 13 bajo dieta libre de gluten. Bueno, damos paso al siguiente caso clínico. Bien. Perdón, acá muestro más que nada una tabla consolidada de cómo fue la evolución del paciente, que es básicamente lo que vimos en las gráficas anteriores. Vemos cómo fue normalizando y la discordancia hasta terminar con valores normales. Y acá lo que hicimos fue un test basal, preinfusional, con el dosaje del anticuerpo antifactor 13A, y después se hizo a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 8, 15 días, viendo cómo fue la evolución del mismo y finalmente a los 12 meses y su relación con el anticuerpo antitransglutaminasa 2. Así que lo terminamos interpretando como un déficit adquirido probablemente asociado a celiaquía. Bien, pasando al caso clínico número 2. En esta ocasión era una mujer de 73 años de edad que a mitad de 2015 tiene una diverticulitis complicada. Secundario a eso, ingresa a fines de octubre al hospital de forma programada para hacerse una hemicolectomía izquierda laparoscópica, la cual fue bastante compleja, con una cirugía un total de duración de más de 4 horas porque tenía bastante inflamación y adherencias locales. Secundario a la cirugía compleja, a los pocos días tiene que volver a ser reintervenida con una nueva laparoscopía exploradora, pues la señora evoluciona mal, encontrándose una lesión ureteral derecha con requerimiento de una colocación de un catéter doble J. Más o menos a la semana de la primera intervención, los cirujanos notan un mayor débito cero sanguinolento por los drenajes abdominales, a tal nivel que nos terminan llamando los hematólogos ese día, porque la señora previamente no tenía antecedentes de nada más. Justo eso era un viernes pre-fin de semana, empezamos los primeros estudios, le evaluamos a la señora y a los poquitos días evoluciona con hematoquesia asociado a fiebre y un cuadro de un abdomen agudo, mucho dolor abdominal, reacción peritoneal, por lo cual se realiza una tomografía de abdomen diagnosticándose un hematoma pelviano de gran tamaño. Ese mismo día, por la urgencia del cuadro, la señora termina ingresando a quirófano de urgencia, requiere una resección de la anastomosis con requerimiento de una realización de una colostomía terminal, el drenaje del hematoma y la resección del uréter derecho que estaba lesionado. Todo esto asociado a una sepsis por una infección postquirúrgica con requerimiento de internación en unidad de terapia intensiva, antibiótico-terapia de amplio espectro y vasopresores. Cuando nosotros la conocemos a la señora, la evaluamos, no tenía antecedentes personales ni familiares de sangrados, ni tampoco haber sangrado previamente a otros desafíos hemostáticos. Cronológicamente, el primer sangrado había sido alejado del primer procedimiento, más o menos a la semana. Y cuando empezamos a ver los estudios de laboratorio que le fuimos solicitando, vimos que el hemograma tenía un recuento plaquetario normal, los estudios de sangre del TP, el KPTT y el fibrinógeno eran normales. El fibrinógeno por ahí estaba un poquito aumentado, pero interpretado en ese momento como un reactante de fase aguda.
Como los primeros estudios que le realizamos fue un von Willebrand que dio bien y una agregación plaquetaria que también dio bien. En ese punto nos empezamos a plantear si no podría haber un déficit de un factor 13. Es así que este estudio fue del día que la señora termina ingresando de urgencia a quirófano. Tuvimos la posibilidad de hacerle un Rotem en ese momento, el cual el Rotem se vio acá, que la fibrinólisis estaba en el límite de lo normal y el factor 13 cuantitativo estaba en un 36%. Así lo terminamos interpretando como un déficit adquirido del factor 13 en contexto de un consumo secundario a las cirugías abdominales, al sangrado y a la sepsis. Un poquito para contarles qué fue de la señora. Ese día, como no teníamos factor 13 en el hospital, porque había que mandarlo a comprar y como la cirugía era urgente, se terminó administrando crioprecipitados. Con buena evolución se pudo realizar la cirugía sin sangrados, le fuimos controlando el factor 3 a lo largo de la internación, necesitó reintervenciones nuevamente, con requerimiento nuevamente de administración en esos momentos de factor 13, pero luego una vez que se recuperó la señora y en el momento del ambulatorio ya tenía dosajes de 13 normales. Bueno, y ahora hablando un poquito sobre el factor 13 y sus funciones y la fisiopatología relacionada en estos dos casos clínicos, vamos a decir primero que el factor 13 es un tetrámero que tiene 2 unidades alfa y 2 beta. Sabemos que la alfa es la que funcionalmente activa y la beta, su función es justamente proteger al alfa, a la A. La A se sintetiza a nivel de los megacariocitos y la B se sintetiza a nivel hepático. Esto es importante porque diferentes patologías que pueden afectar tanto la médula ósea como el hígado pueden generar déficit del factor. El factor 13 en presencia de trombina y de calcio se va a disociar las unidades A y la B, y la A, como dije que era la catalíticamente activa, es la que va a generar las uniones entre los monómeros de fibrina, haciendo que tengamos un coágulo mucho más estable y más resistente a la fibrinólisis. ¿Es así? Ah, sí. Pero además el factor 13 tiene otras funciones, ¿sí? Como por ejemplo lo que es fortalecer y proteger la fibrina, como dije, la cicatrización de heridas y la regeneración del tejido, el mantenimiento del embarazo, y esto está asociado justamente a su función de generar enlace entre diferentes proteínas, y eso también se ve en las proteínas de la matriz extracelular, como son la fibronectina, por ejemplo, y el colágeno en sí. También en la angiogénesis y también en la formación de hueso, porque estimula los osteoblastos para la formación ósea. Dentro de las causas de déficit de factor 13, primero remarcar que el déficit adquirido es 10 veces más frecuente que el déficit congénito, y que dentro del adquirido podemos dividirlo en 2 grandes grupos, las causas inmunes y las no inmunes. Dentro de la inmune, en este caso voy a tener algún anticuerpo o algún anticuerpo que me va a inhibir la función o me va a aumentar la depuración del factor. Sí, y esto se can caracterizar de sangrados espontáneos o incluso de sangrados postquirúrgicos. Las causas no inmunes es ahí donde podemos encontrar el consumo, por ejemplo, a nivel de alguna cirugía, o cuando voy a tener disminuida la síntesis, como puede ser en enfermedades hepáticas como la cirrosis, enfermedades de médula ósea o incluso medicamentos. Y una gran diferencia entre ambas situaciones es que la causa no inmune se caracteriza justamente de no presentar sangrado espontáneo, no es tan frecuente como si lo va a hacer en la inmune. Este es un estudio que se hizo en Canadá, donde controlaron y evaluaron a pacientes durante 10 años, en pacientes internados que tenían sangrados atípicos. Ellos en este periodo de 10 años evaluaron casi 2.000 pacientes en 1900 y algo, y ellos encontraron que de esa cantidad de pacientes casi el 10% tenía un déficit de factor 13, y de las causas eran muy variables, ¿sí? La más común eran deficiencias de significado incierto, que en general en pacientes con algunas enfermedades agudas que requerían internación en unidad cerrada, pero también tenían coagulopatías por consumo, infecciones graves e incluso la presencia de inhibidores. Y lo que ellos también evidenciaron es que el 92% de estos pacientes además tenían algún otro déficit otros déficits que eran desconocidos hasta ese momento, como por ejemplo hemofilia o tromblastemia de Glasman. En cuanto al primer caso, al caso que presentó Sebastián,
fisiopatológicamente, en realidad fisiológicamente sabemos que el factor 13 es una transglutaminasa y que la enfermedad celíaca tiene anticuerpos antitransglutaminasa. Entonces lo que ocurre en esta situación es que como la transglutaminasa tisular y el factor 13 tiene una marcada homología, en el caso de los anticuerpos de la enfermedad celíaca van a atacar al factor 13 por esta homología estructural que contienen. Hay una reactividad cruzada que genera que los anticuerpos de la transglutaminasa lleven a la deficiencia o a la inhibición del factor 13. Y esto lo vamos a ver en pacientes con enfermedad celíaca en casos severos o mal controlados. Pero también, bueno, esto es un poco lo mismo, sí, como la homología estructural entre la transglutaminasa y el factor 13 son muy similares y los anticuerpos van a reconocer a ambos y llevando al déficit de factor 13. Pero también está descrito la mala absorción, ¿sí? Que la celiaquía, como sabemos, genera destrucción y atrofia de las vellosidades intestinales y esto lleva a destrucción y a mala absorción de proteínas que son necesarias para la síntesis del factor 13. Entonces, esto es exactamente lo mismo. El paciente con enfermedad celíaca que no sabe, no tiene diagnóstico, o sabe y tiene diagnóstico pero no cumple con la alimentación, tiene atrofia de las vellosidades, se van a activar las células B, se van a generar los anticuerpos y esto va a hacer que voy a tener la reactivación cruzada y también voy a tener el déficit a nivel de la síntesis hepática justamente por la malnutrición que genera la enfermedad. En cuanto a lo que es el consumo, como dije, el consumo es más común en cirugías, las más frecuentes son las cirugías cardiovasculares, las cirugías abdominales como la paciente que presentó Cata, pero también pueden ser cirugías traumatológicas o cirugías con pérdidas sanguíneas importantes. El factor 13 va a disminuir significativamente en las primeras 24 a 72 horas y lo que se sabe es que los pacientes que tienen déficit menor a 50-60% están asociados a eventos postoperatorios y con aumento del requerimiento transfusional. Un estudio que se hizo en esta institución, que hizo Fernando, tenían, si mal no recuerdo, 49 pacientes con postoperatorios, evidenciaron que el 55% de ellos tenían niveles disminuidos de factor 13, ¿sí? Y esto está relacionado con mayor sangrado, con mayor necesidad de requerimiento de glóbulos rojos y encima con sangrado más tardío después de 36 horas de la cirugía. Otra situación donde podemos ver el consumo de factor 13 es el trauma. El trauma tiene la particularidad que vamos a verlo en dos instancias. En los primeros días del trauma, hasta la primera semana, que esto es muy frecuente ver también en cirugías mayores, que ese sí es por el consumo que hay intraprocedimiento o en el trauma en sí. Pero después vamos a tener una complicación tardía que se da hasta 2 a 3 semanas después y esto es debido a la disfunción hepática que se genera y que voy a tener en realidad menos síntesis de factor 13, por lo cual no se va a mejorar los niveles. Este es otro estudio que también evidenció que los pacientes traumatizados, un 30% tenía un déficit de menos de 60, o sea, más bajo de 60 de factor 13 al ingreso y que tenía una clara asociación con la pérdida sanguínea que presentaban. Bien, pasando un poquito al diagnóstico del déficit del factor 13, hematología es una especialidad clínica y como buena especialidad clínica siempre debemos interrogar a los pacientes, ver la historia clínica completa, evaluar la historia personal y familiar de sangrados para poder diferenciar sobre todo si ese déficit de factor 13 es algo congénito o es algo adquirido. El déficit de factor 13 congénito en general va a ser un paciente que va a tener muchos antecedentes de sangrados desde la infancia y que probablemente tenga antecedentes de sangrados en la familia. Cuando uno va a ver las guías y los papers de lo que recomiendan para el diagnóstico del déficit, siempre se aconsejan algoritmos más simplificados para iniciar con pruebas de actividad y antígeno de factor 13 en todos los casos en los que sospechemos. Y si tengo que elegir entre uno de los dos, siempre empezar con la actividad y si la actividad me da baja es necesario hacer luego el antígeno. Importante realizar las dos porque nos permiten sospechar si hay una presencia de un inhibidor, ya que si hay una reducción desproporcionada de la actividad con respecto al antígeno, podemos decir que es un déficit de tipo 2 que es más frecuente en la presencia de inhibidores, como el paciente que presentaron los chicos de la academia.
Y sí, obviamente, si la historia clínica nos hace sospechar de un consumo, es importante también investigar el fibrinógeno porque suele haber déficit combinados de ambos. Cosa a recalcar, y por eso está en rojo y en negrita, el déficit adquirido del factor 13 es algo subdiagnosticado y es algo que deberíamos sospechar en todo paciente que tiene un sangrado tardío con estudios de coagulación básicos normales y con funciones plaquetarias normales. Un poquito la utilidad del Rotem en este tipo de pacientes, sobre todo pacientes que están sangrando agudamente o pacientes post-trauma. Está muy discutido, es controversial el uso del Rotem para diagnosticar esto. Hay muchos estudios in vitro sobre cómo la suplementación de factor 13 aumenta la firmeza del coágulo y eso se puede evidenciar en los estudios. Esta imagen se las tomé prestada de un trabajo que hicieron los bioquímicos de nuestro hospital, la gente del laboratorio, en donde evidenciaron cómo pacientes que tenían déficit de 13 se veía el aumento de la máxima lisis. Acá se ve la diferencia y eso se podía asociar. Claramente el Rotem es una prueba más que no nos va a ir a excluir el déficit del 13, pero sí que nos ayuda a tomar conductas, sobre todo en un paciente que está sangrando agudamente. Bien. ¿Pase 2? No. En cuanto al diagnóstico de los puntos de cortes, de nuevo, no hay consenso sobre esto. Sí, cuando uno empieza a investigar, más o menos dosajes entre menos un 70 y un 50%, uno podría considerarlos como apropiados para poder diagnosticar un déficit adquirido de un factor 13, sobre todo si el paciente tiene clínica asociada. Importante la monitorización sería de los niveles del 13, primero porque si son pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor, nos ayuda a ver la respuesta al mismo. Si está bajo terapia de reemplazo, nos ayuda a ver la respuesta a la terapia de reemplazo y más que nada sospechar la presencia de un inhibidor que, por ejemplo, aumente el clearance del mismo. También como evaluar con el paciente de la academia. Y también, si tengo un paciente que tiene un déficit adquirido por un consumo, nos permite evaluar la resolución de ese mismo déficit. En cuanto a cada cuánto controlarlo, tampoco está escrito. Va a variar mucho de la clínica, de los factores de riesgos, de la magnitud del impacto y si sigue sangrando o no el paciente. Si está con un cuadro agudo, lo controlaremos más frecuentemente. Si está más estable, se pueden dosar cada 10-14 días, dado que tiene una vida media, recordemos, larga. Y para ir acabando un poquito, el tratamiento del déficit del factor siempre va a ser la administración del mismo. Lo ideal sería dar concentrados de factor 13, algo que en la Argentina por ahí no tenemos acceso todos. Sí sepamos de que si lo tenemos, es seguro y no se ha visto el aumento de riesgo de trombosis con la administración. Y si no está disponible, siempre podemos dar crioprecipitados. Siempre preferir los crioprecipitados por sobre el plasma fresco. Y algo importante, que por ahí a veces no lo olvidamos, asociarlo a agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico para ayudar a fortalecer ese coágulo. Muchísimas gracias.